Muy buenas tardes a todos los asistentes, o bueno, muy buenas noches a quienes están ingresando a este webinar. Me gustaría preguntarles primero que todo si se está viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente si me están escuchando sin ningún problema. También los invito a todos ustedes que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo, me digan o me puedan mencionar desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para saber pues el alcance que tenemos en este webinar. Muy buenas noches nuevamente para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, y el día de hoy pues estaremos hablando con respecto a este tema que me parece muy interesante, que es el trading con velas japonesas. Entonces, si se pueden comunicar conmigo, si me pueden colaborar con esa información, si se ve, si se está escuchando, sin ningún problema. Sería, pues la verdad, algo que me colaboraran con esa información sería importante para pues dar inicio con respecto a este webinar. Igualmente es importante que nosotros primero mencionemos un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. De hecho, vamos a estar pues mencionando y hablando con respecto a qué son las velas japonesas, bajo qué tipo de análisis vamos a empezar a ver pues efectivamente este, este aspecto de las velas japonesas, que es esa primera parte que muchos traders empezamos, que nos acomodamos en una primera instancia, porque pues sin duda alguna es una manera de hacer un análisis técnico mucho más profesional, utilizando solamente la información que nos da los gráficos, que eso es una gran ventaja. Entonces, pues nada, es para que tengamos en cuenta en ese punto. Saludo a Sergio, que nos está sintonizando desde Argentina. Entonces, muy bien, me alegra, Sergio, que se esté escuchando bien. También me gustaría saber si alguien más me puede colaborar con esa información. Entonces, para que tengamos en cuenta ese punto o ese aspecto. Entonces, muy bien, también saludo a Diego, que nos estás sintonizando desde Colombia. Muy buenas noches para ti, Diego. Y pues mientras se van reportando, como lo están haciendo en estos momentos, vamos a hablar un poco más con respecto a el distrito financiero, que pues estamos trayendo pues todo este contenido de estos webinars con la finalidad pues de brindarles toda esta información pues y adicionalmente que ustedes se vayan formando como traders, porque al final todos esos recursos educativos es para que ustedes aprendan más con respecto a los mercados de capitales y pues que adicionalmente fortalezcan todos estos tipos de análisis que nos van a dar esa mejor experiencia al momento en que estamos hablando de los mercados de capitales. Entonces, igualmente, mientras van ingresando los demás asistentes, es importante que nosotros hablemos un poco más. El Distrito Financiero somos una empresa que nos dedicamos a la capacitación, a la educación efectivamente de aquellas personas que quieren entrar más en el mundo del mercado de capitales y que adicionalmente quieren saber más de las finanzas. Pero nosotros, como lo hemos, digamos que establecido desde un inicio, nosotros no somos una empresa que proveemos señales o más que todo pues somos vendedores o multinivel, no, nosotros solamente somos academia que buscamos a formar traders desde el aspecto introductorio, también del aspecto intermedio, incluso ya desde temas avanzados. Entonces, pues si ustedes quieren saber más con respecto a los cursos que nosotros ofrecemos como traders, simplemente tienen que dirigirse a nuestra página. En la pestaña de cursos van a poder encontrar nuestros cursos virtuales, nuestros cursos presenciales, unos tutoriales en vivo. Igualmente también en la pestaña de webinars ustedes van a poder encontrar toda la información, y en material de apoyo ustedes van a poder encontrar unas herramientas de trading que nosotros ofrecemos. Vamos a poder ver calendario económico, precios del mercado. Si quieren saber más con respecto a nuestra calculadora FX, lo van a poder hacer sin ningún problema. Van a encontrar también la parte de noticias, reportes de análisis fundamental, análisis técnico, panoramas matutinos para que ustedes se estén informando. Digamos, el día de hoy pues tuvimos un martes alcista en Wall Street. Entonces pues si ustedes quieren saber efectivamente cómo arrancó la jornada del día, pues los invito a que ingresen a nuestra página, que es un contenido la verdad bastante enriquecedor. Y ya como el segundo punto que les quiero mencionar antes de dar inicio con el tema del día y empezar a mirar todo este aspecto de las velas japonesas, muchas veces nosotros nos hemos encontrado que al momento en que nosotros queremos elegir un broker, sin duda alguna es una decisión muy importante y adicionalmente es una decisión que
más que todo nos va a dar esa primera experiencia en los mercados. Pero hay veces nosotros como traders, cuando estamos empezando, no conocemos muy bien cuáles son las características, que claro, sin duda alguna yo les puedo hacer un webinar solamente de cómo nosotros vamos a elegir un broker, pero lo importante es que nosotros también tengamos portales confiables que nos brinden información de los brokers. No les estoy diciendo que entren directamente a un broker, sino que pueden encontrar diferentes páginas donde ustedes se van a poder efectivamente informar con respecto a las características de los brokers. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es la página de qualbroker.com. Diferentes traders tenemos, pues efectivamente ese beneficio de brindar y o más que todo de participar en este foro donde, como pueden ver, hay diferentes brokers que ofrecen o que tienen una calificación en el cual lo que vamos a poder encontrar en esta página es ver esa información por parte del broker para saber si es un broker que se nos acomoda. Digamos que si queremos mirar la cantidad de instrumentos que nos está ofreciendo, podemos ver que Tickmill en estos momentos es una calificación de 5 estrellas con 61 pares de ISA, 15 índices, 4 soft commodities. Mejor dicho, aquí lo que ustedes pueden encontrar es más información de aquí en adelante. Y pues adicionalmente que si ustedes quieren ingresar a la página lo pueden efectivamente. De hecho aquí dice que por junio abre una cuenta real de trading con un bono de $30. Entonces pues si ustedes quieren efectivamente empezar a tener esos bonos o esas ofertas reales, pues este portal la verdad lo recomiendo bastante. Y adicionalmente que vamos a poder encontrar diferentes características o diferentes ofertas. Entonces, punto importante, punto relevante que vamos a tener en cuenta para el día de hoy. Pero bueno, no siendo más, ya vamos a dar inicio con respecto al trading de velas japonesas. Entonces, igualmente también quiero recordarles que si tienen alguna duda o alguna, bueno, alguna inquietud, alguna pregunta, pueden realizarla que yo les estaré respondiendo en la, pues a medida que vamos desarrollando este webinar. Pero igualmente si ustedes quieren pues ver nuevamente este webinar más adelante, no se preocupen que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro canal de GoToStage, que es como el canal de videos que tenemos en GoToWebinar. Entonces, para que tengamos en cuenta, igualmente vamos a dar inicio con respecto a este punto del trading con velas japonesas. Entonces, como cualquier partida, al momento en que nosotros queremos agregar un nuevo tema ya sea en bueno, en este mundo de mercado de capitales, es importante que nosotros sepamos bajo qué punto o bajo qué, digamos, aspectos generales nosotros estamos tratando de llevar digamos, todos los temas que nosotros veamos día al día con el mundo del trading. Sin duda alguna, las velas japonesas van a ser parte de ese análisis técnico, el cual se basa en la información de los precios del mercado. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de análisis técnico, lo que queremos es efectivamente tomar la información que nos está brindando los gráficos para poderla interpretar, dado que estas se van a materializar ya sea a través de un gráfico de barras, ya sea a través de un gráfico lineal, o ya sea a través del gráfico de las velas japonesas, que va a ser el tipo de bueno, de gráfico, pero también pues el tipo de instrumento que nos va a permitir efectivamente tener una mejor análisis, una mejor predicción de los precios con la finalidad de poder determinar efectivamente ese movimiento futuro. Por aquí nosotros como traders lo que queremos es llevarnos ese beneficio que se brinda a través de la especulación de los precios. Aquí yo no les estoy diciendo que efectivamente nosotros vamos a apostar, no, sino que a través de nuestro análisis lo que vamos a hacer es tratar de determinar cuál va a ser la dirección del activo o de las cotizaciones para efectivamente llegar a tomar la mejor decisión posible. Ya cuando nosotros nos referimos al análisis fundamental, lo que estamos diciendo es que no nos vamos a basar en la psicología, que la teoría de DAO o efectivamente el comportamiento de los participantes en los mercados se refleja a través de los precios, sino que en el análisis fundamental, pues lo que vamos a efectivamente es empezar a utilizar todos estos aspectos de los elementos económicos, calendario económico, economía, macroeconomía, microeconomía, coyuntura, noticias, mejor dicho, todos estos aspectos que me van a permitir, ya sea a través de factores financieros, es decir, teoría financiera o macroeconómicos, darle una evaluación al precio. Eso es otro tipo de análisis que normalmente los traders, hay algunos traders que lo que hacen es que se centran más en un análisis que en el otro, pero la realidad es que nosotros como
como evaluadores del mercado, lo que tenemos que hacer es efectivamente utilizar los dos análisis. No les estoy diciendo que son un 50-50 o un 100-0, no, sino que nosotros sepamos efectivamente dividir nuestro análisis, ya sea que si nosotros vamos a hacer solamente análisis de velas japonesas, significa que vamos a ser más técnicos, pero eso tampoco me va a determinar que nosotros tenemos que descuidar el aspecto fundamental. Entonces eso también es un punto importante y relevante que quiero que tengan en cuenta todos ustedes de aquí en adelante. Pero listo, ya volviendo a nuestro tema del análisis técnico, vamos a ver que vamos a encontrar dos subanálisis, que uno va a ser el análisis chartista, que es la formación de los precios, donde entra el tema del día, que son las velas japonesas, pero también vamos a poder ver el análisis cuantitativo que se va a dar a través de indicadores técnicos. Es decir, aquí es cuando nosotros vamos a poder encontrar de una manera más fácil como indicadores de la ADX, las bandas de Bollinger, el RSI, bueno, porcentaje R de Williams, mejor dicho, Fibonacci. Entonces, para que tengamos en cuenta esos aspectos, que son dos tipos de subanálisis que van a ser parte del análisis fundamental. Entonces, pues ya después de dado esta introducción del tema, es importante que ya empecemos con el desarrollo de hablando sobre las velas japonesas. Entonces, punto de partida que vamos a tener en cuenta con respecto a las velas japonesas es que es un tipo de gráfico. O sea, sí, efectivamente es la formación de los precios, cómo se materializa en el gráfico, pero lo que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante es que las velas japonesas, a pesar de que nosotros vamos a poder tener una interpretación individual en cada una de estas, ya sea a través de patrones individuales, ya sea a través de patrones duales o ya sea a través de patrones de 3 o más velas, nosotros siempre vamos a recordar que las velas japonesas van a ser un tipo de gráfico el cual surge en Japón en el siglo XVIII a través del mercado de arroz. Yo sé que esto tal vez puede llegar a ser como un poco complejo si nosotros nos retomamos a esos aspectos históricos, porque pues en el siglo XVIII no es que estuviera como la idea de mercado de capitales como se entiende actualmente o como la vemos materializado actualmente, pero lo que sí tenemos en cuenta durante ese siglo es que el comercio internacional es cuando presentaba digamos que esa mayor interacción. Teníamos una muy buena revolución comercial en ese punto. Entonces, en Japón, una de las maneras en el cual se presentaba ese control de la oferta y de la demanda, más que todo tratar de regular o más que todo mantener un registro de los precios en el mercado del arroz en ese tiempo, era a través de la interpretación, no más que todo de la materialización a través de las velas japonesas. Por eso es que una vela japonesa tiene efectivamente ese cuerpo, porque lo que querían hacer durante el siglo XVIII era mantener un registro con respecto a los precios donde iniciaban el día y los precios donde terminaban el día. Entonces, claro, aquí surge esta primera idea de este tipo de gráfico, este tipo de análisis, pero más que todo, pues en ese tiempo era un registro diario que se tenía. Y adicionalmente, pues que el análisis técnico japonés normalmente siempre o se basa en el estudio de patrones o modelos de velas. Es decir, que lo que ocurría en ese tiempo es que los japoneses podrían interpretar de una mejor manera cuando había mucha participación en el intercambio, es decir, la oferta y demanda del mercado de arroz, cuando no había tanta participación, con la finalidad de poder determinar los mejores momentos donde se podía incrementar o disminuir los precios. Actualmente, el gráfico de velas japonesas es uno de los más utilizados cuando estamos hablando de análisis técnico, incluso podría decir que es el más utilizado, dado que cada una de las velas que se forman la podemos interpretar con respecto a la psicología del mercado, porque inicialmente las velas japonesas fueron creadas con la finalidad de mantener efectivamente ese registro psicológico, y adicionalmente lo que vamos a tener en cuenta es que nos van a brindar más información cuando estamos hablando del precio del activo. Y esto o nosotros porque estamos hablando que nos brinda más información, y simplemente va a ser por la estructuración que va a tener ese tipo de gráfico al momento en que nosotros lo estemos materializando, lo estemos viendo a través de la plataforma. En este caso, lo que les voy a mostrar es la plataforma de MetaTrader 4 del broker Equity, y lo que vamos a ver en primera instancia, vamos a quitar pues todas estas partes de los indicadores que en estos momentos pues no nos interesa ver mucho, sino que simplemente vamos a ver los por qué, más que todo estamos hablando de las velas japonesas que nos brindan más información, porque inicialmente el gráfico que nosotros vamos a ver predeterminadamente
En muchas plataformas va a ser el gráfico lineal que simplemente nos está tomando el precio de cierre. Cuando ustedes vean este gráfico lineal, simplemente lo que estamos viendo es el cierre que se está dando en las temporalidades que nosotros estamos analizando. Simplemente es efectivamente ese patrón que se forma a través del registro de cómo está terminando el valor en ese momento en el tiempo. Luego tenemos el gráfico de barras, que este ya es un tipo de gráfico que nos brinda más información, dado que cada uno de los elementos que vamos a poder ver en la barra, lo que nos está dando es la información de entrada, bueno, el momento de apertura, el momento de cierre, el nivel más alto, el nivel más bajo, pero hay un problema y es que como pueden ver, identificar los momentos de incertidumbre es bastante difícil y adicionalmente que nosotros no podemos poder como ver de una mejor manera en qué punto se puede estar dando un ruido del mercado o que no se esté dando ruido del mercado, que efectivamente sea un mercado con fuerza y pues sin duda alguna también la identificación de tendencias no es como tan visible cuando estamos hablando de las velas japonesas. Ya cuando nosotros utilizamos la vela japonesa ya cambia la estructura del gráfico. ¿Por qué? Porque estamos viendo efectivamente ese cuerpo de la vela y que adicionalmente con las velas japonesas lo que vamos a tener en cuenta son diferentes características. Punto importante, en las velas japonesas, y no solamente lo estamos refiriendo a este webinar, sino que ustedes lo van a poder encontrar en muchas guías o en nuestros cursos de trading, que siempre va a haber una vela de cuerpo blanco y una vela de cuerpo negro. Cuando nos estamos refiriendo a una vela de cuerpo real blanco, lo que nos está diciendo es que efectivamente es una vela alcista. Y ¿por qué estamos teniendo en cuenta por una vela alcista? Porque el mínimo y el máximo lo van a marcar las sombras de la vela, es decir, que la sombra inferior va a ser el mínimo, la sombra superior va a ser el máximo. Vamos a tener el cierre en la parte superior, la apertura en la parte inferior, y efectivamente como la apertura es menor al cierre, ya lo que entendemos es que efectivamente es una vela alcista, pero lo que tenemos a comparación de lo que no vamos a encontrar en los otros dos gráficos, va a ser efectivamente ese cuerpo real de la vela. Ya en una vela bajista, lo que cambia es efectivamente la apertura con respecto al cierre, porque pues la apertura va a ser más alta que el precio del cierre, pero igualmente también vamos a tener cuerpo real de las velas. Y esa es la gran característica de las velas japonesas, porque al momento en que nosotros estemos interpretando si es una vela de incertidumbre, si es una vela de fuerza, si es una vela de impulso, si es una vela de cambio de tendencia, siempre se va a dar con respecto al cuerpo de la vela. Entonces, y adicionalmente que el cuerpo real es la esencia del movimiento de los precios, es decir, nosotros como traders, ¿cómo vamos a poder identificar ese movimiento de los precios? Va a ser a través de la formación del cuerpo de la vela. Entonces, eso también va a ser un punto importante y relevante. Pero aquí es donde nosotros nos vamos a enfrentar a los mercados día a día porque vamos a poder encontrar muchos aspectos. El primero, digamos, si lo vamos a ver directamente ya en plataforma, vamos a poder ver que los mercados van a estar presentando formaciones constantes de velas, pero nosotros como traders lo que vamos a empezar a identificar es efectivamente la información que me está dando la formación de la vela. Como ya sabemos, todo se va a dar a través del cuerpo y dependiendo del cuerpo y de efectivamente cómo se va a formar con respecto a las sombras y adicionalmente cómo va a ser el tamaño del cuerpo de la vela, nosotros vamos a poder identificar si van a ser velas alcistas, si van a ser velas bajistas, entonces eso es un punto también bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Primero vamos a empezar con la vela de indecisión, que normalmente lo que nos está dando es que se está presentando la finalidad de una tendencia o que estamos entrando en una lateralidad. Normalmente esas se conocen como las velas peonzas o las perinolas, es decir, las velas que efectivamente no tienen un cuerpo tan marcado o como vamos a poderlas encontrar también como las velas dojin, las cuales vamos a poder encontrar velas dojin de piernas largas, velas dojin lápida y velas dojin libélula. En este caso es una vela dojin de piernas largas porque cuando estamos hablando de piernas es que la sombra superior e inferior va a ser más grande que el cuerpo de la vela. Y adicionalmente cuando nosotros hablamos de una vela dojin siempre va a ser una vela de cuerpo pequeño. Cuando nosotros encontramos una vela de cuerpo pequeño es cuando nosotros vamos a decir que efectivamente es una vela de incertidumbre, es decir, nos está dando la finalidad de una tendencia o nos están dando un momento de entrada de lateralidad y luego vamos a encontrar el segundo tipo de vela que va a ser la continuación o de inversión, es decir, que va a existir tendencia en ese momento del mercado.
Aquí es cuando aparece la famosa gran vela blanca o la gran vela negra, que se puede dar que el cuerpo sea sin duda alguna más grande que la sombra superior o inferior, que no exista sombra superior o sombra inferior, digamos en este caso de esta gran vela negra, que es lo que nosotros podemos identificar, que sí tiene sombra inferior, pero no tiene sombra superior. Aquí lo que estamos diciendo es que hay una mayor fuerza en la tendencia, y a medida en que la vela tenga más cuerpo y la sombra sea cada vez menor, lo que vamos a tener es incluso es más confirmación de que esa tendencia que está dominando, pues en este caso es la tendencia que está marcando la vela, que en este caso es una tendencia bajista. También vamos a poder encontrar de cuerpo o de gran cuerpo, pero que tenga tanto sombra superior como sombra inferior, pero lo importante es que esas sombras no sean más grandes o incluso que no lleguen a superar el 50% del cuerpo de la vela. Entonces, para que tengamos en cuenta en ese punto, ya si nosotros lo queremos ver directamente a través de los gráficos, lo vamos a hacer en este caso con respecto al oro, que es lo que nosotros hemos o podemos evaluar en este gráfico de 4 horas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a marcar líneas verticales para podernos ubicar de una mejor manera en el tiempo, y en ese punto de hecho tenemos algo bastante curioso. Tenemos una vela blanca, o bueno, una vela de cuerpo alcista, en donde podemos ver que efectivamente tanto la sombra inferior como la sombra superior no alcanzan a ser el 50% del tamaño de la vela. Cuando nosotros tenemos una vela de este calibre, lo que nosotros ya estamos diciendo es que efectivamente lo que va a haber es continuación de tendencia alcista. Entonces aquí la continuación pues la confirmamos con la siguiente vela, pero claro, aquí el problema es que ya se están presentando velas Dojin o velas de incertidumbre, en donde vamos a poder tener efectivamente un posible cambio de tendencia. Entonces aquí de hecho la última vela que se está marcando es una vela, en ese caso de una dirección contraria, y es una vela de incertidumbre, es una vela Dojin, o bueno, es una Dojin libélula la que se está marcando, entonces muy posiblemente lo que podemos tener es efectivamente un cambio en la dirección de la tendencia. Entonces, esas van a ser como los dos tipos de velas que nosotros vamos a poder encontrar día al día. Igualmente, una de las grandes ventajas de el análisis técnico es que efectivamente lo vamos a poder implementar en cualquier temporalidad. Por supuesto, si nosotros le damos más información al gráfico, implica que los movimientos van a ser cada vez más sólidos. Entonces, si utilizamos el largo plazo, pues efectivamente vamos a poder identificar velas con mejor cuerpo, es decir, efectivamente con mejores movimientos, pero si lo utilizamos en el corto plazo no significa que no los vayamos a encontrar, sino que van a ser movimientos más rápidos. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decir que si efectivamente ese tipo de análisis funciona en cualquier marco de tiempo, sí funciona en cualquier marco de tiempo, pero nosotros como traders lo que tenemos que tener en cuenta es efectivamente ese plazo que le estamos dando a la temporalidad y a nuestro análisis. Entonces, un punto importante y relevante. Como también para mencionarles, cuando estamos hablando de la gran vela blanca o de la gran vela negra, lo que vamos a tener efectivamente es o nos va a permitir marcar los niveles de soporte o de resistencia, y adicionalmente que nos puede llegar a brindar una o nos puede llegar a ser la vela señal con respecto a que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia, dado que las grandes velas, que es una gran vela blanca, negra, qué pena, nos va a funcionar para identificar soportes y resistencia, y adicionalmente que esos soportes y resistencias, lo que nosotros vamos a esperar es que se presente una ruptura con respecto a una gran vela blanca o a una gran vela negra. Entonces eso también es un punto muy importante y relevante. De hecho, en este caso que estamos viendo por parte del oro ya en una temporalidad de 30 minutos, ¿qué es lo que podemos identificar? Ya tenemos una gran vela blanca, una gran vela bajista, entonces ya sabemos que efectivamente esos niveles máximos y esos niveles mínimos que vaya a marcar el activo me van a trabajar como soportes y resistencias en estos momentos para las cotizaciones. Por supuesto que a medida que nosotros identificamos una vela con mayor cuerpo, pues nos va a servir o nos va a funcionar incluso de una mejor manera al momento que nosotros estemos determinando soportes y resistencias. Punto importante y más que todo es un tip que les dejo a todos ustedes. Cuando ustedes vean una vela de gran cuerpo, lo importante es ver si los demás niveles lo han respetado anteriormente. En este caso, por el oro, yo diría que ese es el nivel como más relevante por parte de las cotizaciones para una resistencia, digamos que en esta lateralidad. Por parte del soporte, sí trataríamos de marcar como efectivamente el nivel que se presenten con velas de gran cuerpo. En este caso tenemos dos, tres, incluso cuatro velas, entonces me parece
más que suficiente, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con estas velas de gran cuerpo como niveles de soporte y resistencias para encontrar rupturas. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que el oro está presentando un apetito porque efectivamente se está formando una vela alcista, pero lo importante es que nosotros vamos a tener una confirmación de ese apetito al riesgo cuando efectivamente las cotizaciones atraviesen el nivel de los, wow, de los $1,770. Entonces, claro, si nosotros llegamos a presentar ese rompimiento en el cual la vela de gran cuerpo ya me lo confirmó, pero igualmente, esto es un análisis que ustedes pueden realizar con respecto a los niveles de soporte y resistencias que ustedes deseen. Entonces, claro, aquí ya sabemos que si se llega a presentar esta ruptura entre el 1771 y 1770, muy posiblemente lo que vamos a tener es una confirmación de una tendencia alcista. Entonces, sería importante ver la formación de las siguientes velas. Igualmente podemos verla en una formación de 15 minutos. No, igualmente seguimos respetando los niveles de la gran vela en bajista, pero lo que sí podemos ver es que efectivamente no tenemos como, no son velas de gran cuerpo, entonces aquí ya sería esperar a ver cómo se va a comportar ese movimiento por parte de las cotizaciones. Entonces, un punto importante, relevante y que nos va a funcionar mucho en nuestro análisis. Igualmente, un punto importante es que nosotros vamos a tener en cuenta el tamaño de la vela, la frecuencia y el color. Eso digamos que por parte de frecuencia también es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que se está presentando ese patrón donde hayan muchas formaciones seguidas de velas con dirección, con la misma dirección, lo que vamos a tener es la confirmación de tendencia. Digamos, en este caso, vamos a mirar el oro, yo diría que en este punto, ¿qué es lo que podemos ver? Que al momento en que ya se marca efectivamente esa gran vela, se me actualizó el gráfico, vamos a volver acá nuevamente, que efectivamente cuando nosotros tengamos la confirmación de ese movimiento, de esa gran vela alcista, digamos esta gran vela de cuerpo, lo que nosotros vamos a esperar de aquí en adelante es ese movimiento, es efectivamente la confirmación de las siguientes velas. Entonces aquí tenemos dos velas, o sobre todo una vela de gran cuerpo. Entonces aquí lo que vamos a esperar es la confirmación de las siguientes velas. Cuando nosotros veamos que la siguiente vela confirma este movimiento y adicionalmente, que si hacemos el análisis en vela vamos a poder ver que se presenta ese rompimiento de esa resistencia que incluso que la vela bajista trató de retroceder a las cotizaciones, lo que vamos a tener es esa confirmación alcista, es decir, que al momento en que se termine de formar esta vela, que sin duda alguna es de incertidumbre, pero que igualmente tiene una sombra superior bastante fuerte, significa que lo que se presentó en ese momento fue una fuerte tendencia alcista. Entonces, claro, ahí cuando ustedes encuentren esas velas, lo que van a esperar es la siguiente. Ya cuando tengamos la confirmación de la misma dirección, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la dirección de ese movimiento hasta que se presente nuevamente una vela de incertidumbre o en este caso una vela doji. Entonces, un punto también importante y relevante. Entonces, claro, en estos momentos lo que tenemos que esperar de aquí en los 15, o a la formación de los siguientes 2 minutos es ver si efectivamente es una vela de gran cuerpo, pues tratar de tomar, yo en estos casos lo que haría es que tomaría una posición a favor de la dirección que se está marcando en las cotizaciones. Entonces, en ese caso yo me iría en una posición de largo, pero más que todo es por la formación que me está presentando la última vela, pero lo que yo sí haría es que esperaría los 2 minutos para efectivamente tener esa confirmación de la dirección por parte de las cotizaciones. Entonces, un punto, la verdad, bastante importante. Igualmente, no estamos utilizando patrón de dos o más velas, estamos utilizando por ahora patrón de una vela. Bueno, con respecto a las velas Dojin normalmente suelen ser de las velas más importantes porque, claro, nos está reflejando indecisión en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros encontramos indecisión, es un momento de acumulación o distribución, es decir, que hay un momento participativo bastante fuerte en donde se puede llegar a presentar una señal de cambio de tendencia. O nos está diciendo que la tendencia está descansando para nuevamente tomar impulso, o nos está diciendo que efectivamente se puede llegar a presentar un cambio en la tendencia. Entonces, ese también es el punto importante por parte de la Dojin. Y cuando nosotros encontramos sombras pequeñas, lo que nos están haciendo es la confirmación de la fuerza. Cuando no encontramos efectivamente sombras, pero vemos velas de alto cuerpo, pues ahí ya lo que nos están dando es efectivamente que es una confirmación de esa fuerza en la tendencia. Cuando nosotros veamos una vela de onda alta, es decir, de piernas largas, lo que nos está diciendo es efectivamente que hay un empate entre compradores o vendedores o que efectivamente tenemos una confirmación de un soporte o una resistencia. Pero claro, aquí lo importante es que sea una vela que tenga efectivamente las dos piernas.
Cuando nosotros vemos esas dos piernas largas, lo que podemos ver es ese enfrentamiento, pero siempre y cuando las dos las podamos ver reflejadas de una buena manera. Entonces, también eso es como un punto importante que vamos a tener en cuenta por parte de este webinar. Igualmente para, digamos, para ver pues un poco más con respecto a ello, pues nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro MetaTrader. Entonces, pues en estos momentos les estoy mostrando la plataforma, pero ahora lo que vamos a hacer es que de hecho para las personas que están en la TAM, el broker Equity, hace poco agregó unas acciones que la verdad me parecen bastante interesantes. Sobre todo, bueno, vamos a mostrar todo, sobre todo por parte aquí de la TAM, que efectivamente son acciones latinoamericanas. De hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a ver una acción por parte de Argentina, que es Mercado Libre. Entonces vamos a mirar efectivamente cómo se presentó el comportamiento por parte de Mercado Libre, sobre todo por parte de Sergio, que nos informó que nos está sintonizando desde Argentina. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos ver, digamos, por parte de Mercado Libre? Que tenemos velas de gran cuerpo, en este caso son velas bajistas, ya tenemos tres velas, una formación de tres velas, entonces muy probablemente cuando inicien la sesión de bolsa por parte de Argentina, lo que vamos a tener es efectivamente esa dirección bajista por parte de las cotizaciones. Ya saben, vamos a utilizar efectivamente esas velas de gran cuerpo para poder identificar soportes o resistencias, pero más que todo que si nosotros los llegamos a encontrar de sombras largas, pues nos van a funcionar de una mejor manera para poder identificar efectivamente niveles con mayor relevancia. Entonces, en este caso estamos viendo por parte de Mercado Libre que muy probablemente se va a presentar a continuación a la bajista, pero no tenemos una vela doji. De hecho, yo diría que anteriormente a esta confirmación de la tendencia bajista, lo que teníamos incluso son varias velas doji, varias velas de incertidumbre. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que son velas de cuerpo pequeño, con piernas largas, o bueno, con sombras largas, pero adicionalmente cuando nosotros encontramos este patrón que ustedes están viendo acá, se conoce como el patrón sobre todo de el hombre colgado, aunque aquí este hombre colgado la verdad no nos está diciendo mucho, sobre todo porque no tenemos velas de alto cuerpo, pero como tenemos una vela libélula y luego tenemos una formación de un posible hombre colgado, lo que tenemos es efectivamente esa confirmación de esa tendencia bajista, que me parece una tendencia bajista incluso pues bastante marcada, que dominó a las cotizaciones durante los últimos minutos de la jornada del día. Entonces, eso me parece la verdad un punto muy importante y muy relevante que pues sin duda alguna es un aspecto que yo diría que es necesario resaltar. Entonces, bueno, wow, de hecho no me está saliendo pues efectivamente la formación del hombre colgado, pero igualmente, ¿qué es lo importante cuando nosotros estemos viendo ya sea el hombre colgado o, bueno, no vamos a centrarnos con respecto al hombre colgado, que efectivamente vamos a tener una sombra inferior larga con respecto a que el cierre en el máximo o que esté muy cercano efectivamente a ese nivel del máximo y adicionalmente que nos va a funcionar como nivel de resistencia y lo que nos está diciendo es que el mercado está sobrecomprado. Es decir, que si volvemos a nuestra plataforma, ¿qué es lo que podemos ver? Tiene una sombra inferior bastante larga, su cierre se está acercando mucho al máximo, es decir, que ya este punto que nos está marcando esta vela ya es un nivel de resistencia y adicionalmente lo que nos está diciendo es que el activo está sobrecomprado, en el cual se va a presentar efectivamente esa nueva dirección bajista y de hecho pues ya con las siguientes dos velas tenemos esa confirmación de un movimiento incluso mucho más fuerte, más bajista, y pues ahí es donde podemos ver esas grandes velas bajistas que se forman con un cuerpo, la verdad, bastante relevante por parte de la acción de Mercado Libre. Luego vamos a tener la formación del martillo, que ya esto es como, digamos que un movimiento inverso, porque claro, el martillo lo que nos está diciendo es que se puede presentar una confirmación de una vela alcista o una nueva dirección alcista, el hombre colgado lo que nos está diciendo es una dirección bajista. Hay algunos que normalmente se refieren a un martillo invertido o efectivamente a un hombre colgado, pues digamos que no se refieren, digamos, tanto a la parte invertida, pero normalmente el martillo tiene el concepto de que sea un martillo invertido, dado que la sombra inferior normalmente va a ser la más larga, lo mismo que efectivamente que el hombre colgado, pero el cierre en el máximo también va a estar cercano, pero lo importante es que aquí la vela blanca o una vela alcista, pues efectivamente va a ser, bueno, una vela bajista va a ser la confirmación de ese movimiento. Lo que pasa es que el mínimo que vaya a marcar de la sombra inferior no me va a trabajar como resistencia, bueno, me va a trabajar efectivamente como soporte y adicionalmente lo que me está diciendo es que el mercado está sobrevendido. Entonces, en este caso,
No vamos a utilizar la acción de Mercado Libre, de hecho por parte de Diego, que nos está sintonizando desde Colombia, vamos a utilizarlo con respecto a Bancolombia. ¡Wow! No, de hecho sí, aquí tenemos la formación incluso de un martillo invertido. Me pareció incluso pues un movimiento bastante interesante. Si no fuera por esta anterior vela de incertidumbre, yo diría que es un martillo. Pero claro, aquí qué es lo que podemos ver, que la confirmación de este martillo va a ser la gran vela blanca, es esta gran vela bajista. Y punto importante, que efectivamente el cierre esté cercano al máximo, si lo tenemos incluso con el máximo, tenemos la confirmación de ese martillo, que la sombra sea larga, entonces ya sabemos que vamos a trabajar esta sombra como soporte, y adicionalmente la siguiente vela que va a confirmar la dirección de esta tendencia alcista, lo que nos está marcando es efectivamente ese movimiento al alza, pero de hecho aquí ya, si el día en la jornada del martes de la Bolsa de Valores de Colombia, pues abrimos con un mercado bajista, muy posiblemente ya lo que vamos a tener es un hombre colgado. Entonces, punto importante que podemos tener en cuenta aquí en adelante, pero wow, de hecho me pareció increíble pues encontrar la formación del martillo pues de una manera bastante sencilla por parte de Bancolombia. Entonces, igualmente para las personas que están interesadas con respecto a todas sus acciones, los invito a que a través de cuál broker o si nos quieren dejar su comentario, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para brindarles pues efectivamente toda esta información por parte del broker de equity. Entonces, un punto importante y que vamos a tener en cuenta. Luego vamos a tener la formación de la estrella fugaz, que es una de las formaciones que yo diría que es una de las más como populares, porque pues es una formación que se puede encontrar de una manera, la verdad, bastante sencilla. Y adicionalmente, pues la estrella fugaz normalmente lo que nos está diciendo es que va a ser como si estuviéramos hablando de un hombre colgado, pero en vez de que el hombre colgado vaya a tener una sombra inferior, larga, lo que vamos a tener es una sombra superior larga, donde el cierre en el mínimo va a estar muy, bueno, el cierre va a ser en el mínimo o va a ser muy cercano, es decir, que la formación de una estrella fugaz va a ser con respecto a una vela bajista y lo que nos va a funcionar efectivamente, esa sombra superior va a hacer, es que va a trabajar como resistencia, no va a trabajar como soporte por parte de efectivamente el hombre colgado y adicionalmente que la confirmación va a ser una vela negra. Entonces, punto importante por parte de efectivamente de esa estrella fugaz. Entonces, es un aspecto o un elemento que quiero que tengan en cuenta de aquí en adelante por parte de la formación de las velas. Luego, también vamos a tener en cuenta que la gran vela blanca y la gran vela negra, ya saben, nos va a trabajar como efectivamente como nuevos niveles de resistencia, nuevos niveles de soporte, pero normalmente cuando ustedes vean la formación de las gran velas, lo que van a hacer es que el 50% de esa vela les va a trabajar como una nueva resistencia por parte de la vela blanca y por parte de una vela negra les va a funcionar el 50% de la vela como soporte. Es decir, tratar de determinar ese 50% ayudándonos con las sombras de las anteriores velas. De hecho, este sí lo podemos mostrar rápidamente con respecto a un ejemplo, pero esta vez vamos a utilizar la acción de despegar. Entonces, claro, ya en estos momentos estamos viendo que efectivamente tenemos una gran vela negra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que nosotros vamos a tomar efectivamente ese 50% de la vela para llegar a marcar efectivamente ese nivel de soporte de resistencia. Entonces, claro, uy, esta sí es una vela de una pierna larguísima inferior. Pero entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que para poder determinar el 50% menos, lo que vamos a tratar de es apoyarnos es de efectivamente de las sombras de las anteriores velas. Nos podríamos apoyar en esta, no habría ningún problema, pero yo diría que el 50% lo podemos apoyar, nos podemos apoyar incluso por una vela anterior. Aquí también es un punto muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros como traders no podemos descuidar jamás la información que nos están dando las anteriores velas, porque claro, las anteriores velas por aspectos históricos y sobre todo psicológicos nos pueden estar brindando la información de niveles significativos por parte de las cotizaciones y nosotros como traders no podemos descuidar esos niveles significativos. Entonces, claro, aquí ya utilicé el 50%, ya en estos momentos me trabajaría como resistencia por parte de la acción de despegar. Entonces, eso es un punto, la verdad, también bastante importante y relevante. Entonces, la acción de una gran vela negra, igualmente hacen lo mismo por parte de la gran vela blanca. Entonces, es decir, por una tendencia alcista, toman el 50%, se apoyan con respecto a las sombras de las anteriores velas para poder efectivamente marcar esos nuevos niveles. Igualmente, todos estos patrones que vimos anteriormente son patrones individuales, porque nos la da solamente
efectivamente una vela. Ya luego vamos a poder pasar a los patrones duales que se conforman normalmente con dos o más velas. En este caso vamos a ver la nube oscura, que la nube oscura lo que nos está diciendo es que previamente se tenía que marcar una tendencia alcista. Y adicionalmente que efectivamente la confirmación puede llegar a ser una gran vela blanca o una gran vela negra. Lo importante es que nosotros vamos a ver que luego que se forme esa gran vela blanca o una gran vela negra, el mercado va a marcar como un nuevo máximo la siguiente vela, es decir, efectivamente tenemos la gran vela blanca en este caso, luego se presenta esa vela que nos va a dar la confirmación de la nube oscura, pero lo que vamos a tener en cuenta es que el máximo lo vamos a marcar como efectivamente una resistencia por parte de las cotizaciones, pero lo que nosotros vamos a tener como esa segunda confirmación de este movimiento va a ser la siguiente vela. Si nosotros vemos que la siguiente vela va a ser una vela bajista o efectivamente una gran vela negra, lo que vamos a tener es efectivamente la confirmación de la nube oscura, es decir, que lo que nosotros vamos a esperar o vamos a tomar es una posición en venta en esos momentos. ¿Por qué? Porque primero tenemos ya la gran vela blanca, tenemos la formación de la nube y efectivamente luego tenemos la segunda señal que va a ser la gran vela negra. Por eso se conocen como patrones duales, porque vamos a tener una confirmación de dos velas para llegar a aprovechar ese movimiento. Luego tenemos la pauta penetrante que se parece un poco efectivamente a la bueno, a la nube negra, pero claro, es una dirección opuesta, por decirlo de estas maneras, porque claro, aquí ya vamos a tener una gran vela blanca y luego vamos a tener una gran vela negra, pero más que todo es que aquí lo vamos a identificar con respecto a una tendencia bajista. Es decir, que primero de que se forme la gran vela negra, lo que vamos a esperar es que el mercado, primero que todo, ya haya marcado ese nuevo nivel del mínimo, el cual se va a ubicar por encima o de la mitad de la gran vela negra. Es decir, que nosotros cuando veamos que efectivamente se forme una gran vela que entre en ese 50% o menos de la anterior vela, lo que vamos a tener primero, esa confirmación de que efectivamente puede llegar a presentar una confirmación de la fuerza, un cambio de la fuerza, pero lo que nosotros vamos a esperar es efectivamente un cambio de la tendencia, dado que luego se va a formar una gran vela blanca, es decir, primero tenemos la gran vela negra, luego tenemos la gran vela blanca, esta gran vela blanca tiene que entrar dentro de la anterior vela y ahí lo que nosotros vamos a esperar es la confirmación de las siguientes velas. Si nosotros vemos que esas siguientes velas son dirección alcista, lo que tenemos es tendencia alcista, entonces nosotros vamos a tomar efectivamente esa información que nos está brindando ese patrón dual. Luego tenemos el patrón Harami, que también se conoce como la embarazada, que esta sí la van a poder encontrar tanto en una tendencia alcista como una tendencia bajista. Lo importante es que ustedes puedan identificarlo teniendo en cuenta cómo se va a presentar primero el cuerpo real largo, es decir, la gran vela bajista y luego que se presente efectivamente el siguiente patrón. Por parte de una tendencia bajista, lo que vamos a tener es una gran vela blanca, luego o con respecto a una vela negra, y luego que se va a presentar es efectivamente la confirmación de ese cambio de tendencia. Es decir, que tenemos nuestras dos velas, en este caso bajistas, digamos por parte de esta Harami bajista, entonces ya sabemos que efectivamente lo que hay es tendencia a la baja. Luego lo que vamos a esperar es el cruce del Harami que normalmente se va a presentar con respecto a velas Dojin. Cuando nosotros encontremos que efectivamente se presentan esas velas Dojin o esa vela que sobre todo nos vaya a presentar un cambio en la tendencia, lo que vamos a esperar es la confirmación en la siguiente vela o en las siguientes dos velas. Es decir, que en este caso tenemos una vela negra, oigo, bueno, sí, una vela negra, luego una vela blanca, y ahí lo que vamos a tener es efectivamente la confirmación de esa tendencia alcista. Ya, digamos que esto por eso se conoce como pues una Harami bajista. Ya en una Harami alcista vamos a encontrar incluso el mismo movimiento, pero claro, ¿qué es lo que nos va a determinar la pauta? Que se presente esa vela Dojin o esa vela de incertidumbre, porque la vela Dojin siempre nos va a dar la información cuando se vaya a presentar ese cambio de tendencia. Entonces es un punto también que nosotros no podemos evitar y adicionalmente que la gran ventaja de efectivamente los patrones duales es que siempre la vela Dojin o la vela peonza o como se conoce la vela de incertidumbre me va a dar el momento de entrada por parte de los mercados. Y luego lo que vamos a ver es efectivamente los patrones de tres o más velas, que aquí lo que tenemos es el famoso lucero del alba. Igualmente este lucero del alba
no es el movimiento más popular entre los patrones de 3 o más velas, porque normalmente cuando hablamos de 3 o más velas, el movimiento más popular o los dos más populares son los 3 soldados blancos y los 3 cuerpos negros. Digamos que esos son como los dos patrones más populares, pero igualmente el lucero del alba le gusta a muchos traders porque nos va a permitir identificar efectivamente ese cambio de tendencia. ¿Por qué lo vamos a poder identificar? Primero porque la primera condición del patrón es que se esté marcando una tendencia bajista. Luego, lo que vamos a esperar es que efectivamente el cuerpo real largo o negro entre con respecto a la siguiente vela. Es decir, tenemos la tendencia bajista, vemos que la siguiente vela entra dentro de los niveles que marcan la vela anterior, digamos en este caso de la tendencia bajista, y luego lo que vamos a poder encontrar es efectivamente la vela Dojin o la vela incertidumbre. Entonces, claro, cuando nosotros encontramos este dojin, ya lo que nos está diciendo es que se puede llegar a presentar un posible cambio de tendencia. Y adicionalmente que el cuerpo real pequeño no debe tocar normalmente el cuerpo real blanco, es decir, que efectivamente la vela bajista no me vaya a tocar con respecto a la vela alcista, sino que siempre se presente ese movimiento dojin y ahí lo que vamos a tener en cuenta o lo que vamos a tener es la confirmación con la siguiente vela, que va a ser una gran vela alcista, es decir, que lo que vamos a tener es un patrón de 3 velas, primera vela, segunda vela, tercera vela, para poder efectivamente marcar la nueva dirección. Pero la confirmación de este lucero del alba se va a dar con respecto a la vela que me vaya a confirmar el dojin. Si en este caso es el dojin, bueno, la vela me confirma el movimiento alcista que me está marcando esta dojin libélula, o bueno, no tanto libélula, sino una peonza, lo que vamos a tener es esa confirmación al alza por parte de las cotizaciones. Entonces, patrones de 3 o más velas, pues ustedes van a poder encontrar de muchos aspectos. Igualmente, como les mencionaba anteriormente, pues el más popular es el de los 3 soldados blancos o la de los 3 cuervos negros en este caso. Pues la verdad, de hecho, sobre todo los 3 soldados blancos se considera como uno de los patrones más difíciles de ubicar, porque lo que nos dicen los 3 soldados blancos es que cada o la formación de las 3 velas tengan la misma dirección. De hecho, lo vamos a ver sobre todo por parte de el, vamos a mirar como que un par en Forex. Vamos a ver con respecto al australiano dólar. Efectivamente, como podemos ver aquí, se trata de marcar la formación de los 3 soldados blancos, pero fracasa porque efectivamente tenemos velas con piernas más largas que otras y lo que nos dicen los tres soldados blancos es que tienen que tener el mismo o el tamaño más similar posible. Tenemos dos, como pueden ver, pues encontrar una formación de los 3 soldados es muy, o sea, se considera una de las formaciones más difíciles, pero hay un patrón que sí se puede considerar bastante sencillo, que de hecho lo tenemos acá, que son los 3 cuervos negros, que efectivamente los 3 cuervos negros lo que nos están diciendo es que sean 3 velas bajistas, que no tienen que ser de tamaños similares, pero que sean velas de gran cuerpo. Entonces, cuando nosotros encontramos, digamos, 3 velas de gran cuerpo, donde efectivamente las sombras no superen ni siquiera el 50% de la formación del cuerpo real, lo que vamos a tener es una confirmación de la tendencia bajista. De hecho, en este caso, lo que hubiéramos esperado es la formación de los 3 cuervos y ahí ya hubiéramos tenido efectivamente un momento en el mercado que nos hubiera dicho, tome posición de venta al momento en que se termine de formar el tercer cuervo y efectivamente soporte el movimiento hasta que se presente una gran vela alcista. Es decir, esta no tanto, esa gran vela blanca, sino que efectivamente la vela que ya nos está marcando pues este nivel de soporte por parte de las cotizaciones en el caso del australiano dólar en una temporalidad de una hora. Entonces, como pueden ver, pues por parte de las japonesas, la verdad, solo les mencioné muy pocos patrones porque sin duda alguna lo que van a poder encontrar al momento que ustedes se suscriben en diferentes portales, incluso en nuestra página del Distrito Financiero, nosotros en el DFX tenemos una guía completamente gratuita por parte de las velas japonesas. Entonces, si ustedes quieren pues, ingresar pues, efectivamente a este material de apoyo, digamos aquí en tips de trading, igual, o incluso en la guía, el análisis chartista, van a poder encontrar la información de las velas japonesas. Entonces, si ustedes también quieren ingresar y efectivamente obtener esta información, lo pueden hacer a través de www.eldfx.com. Igualmente en estos momentos a través del chat les voy a comunicar pues efectivamente, bueno, les voy a dejar el enlace del distrito. Igualmente ya saben, en material de apoyo, en las guías virtuales ustedes van a poder encontrar pues efectivamente esa guía por parte de
bueno, de las velas japonesas. Igualmente, ustedes cuando googlean velas japonesas, les va a salir mucha información, incluso les va a salir muchas imágenes, sobre todo que hay una imagen muy popular que es como un recuadro donde están todas las formaciones de velas japonesas, que es lo que yo les recomiendo y que normalmente también recomiendan diferentes expertos, que cuando ustedes tengan efectivamente esa o un orden, una imagen completa por parte de todas sus formaciones de velas, siempre las tengan al lado. Normalmente siempre es recomendable que estén impresas y no sé, digamos que si ustedes tienen una pared a la derecha, utilicen esa pared para poner efectivamente como ese cartel, por decirlo así, de las japonesas, cosa que cuando ustedes estén realizando sus análisis y identifiquen un patrón, simplemente miren el cartel para confirmarlo y así ustedes se van aprendiendo las formaciones que créanme que a medida que uno va realizando el análisis y pues efectivamente va entrando cada vez más en eso, ustedes se van a ir memorizando de una mejor manera todo este tema de, de las velas japonesas. Entonces, es como un punto también importante y relevante que les dejo pues el día de hoy. Y si ustedes están interesados con respecto a nuestros cursos de trading, a nuestro newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars, clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Igualmente, si alguien tiene una pregunta o alguna inquietud, puede realizármela sin ningún inconveniente. Y pues también, ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente estoy abierto para responder preguntas, no solamente con respecto a este tema de las velas japonesas, sino con respecto a los demás. Igualmente, si desean realizar una pregunta, pueden escribirla en estos momentos o me pueden enviar efectivamente sus preguntas a r.ramirez@eldfx.com, que siempre estoy respondiendo. Hay veces me demoro, pero no se preocupen que siempre respondo pues todas las dudas o inquietudes que tengan. Igualmente, mientras tanto, también los invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook o nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp 313-414-6368 más el 57, que es el indicativo del país. Y pues también para las personas que tengan perfil en TradingView me pueden seguir a mi perfil r-ramírez-dfx. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación y pues si les gustó este webinar, por favor déjenme su comentario. Si les gustaría que habláramos de otro tema o si quieren proponer un tema en un webinar, por favor déjenme su comentario que lo estaremos pues efectivamente programando ya para el mes de julio más, o mes de agosto, digamos que siempre hacemos la programación mensual, pero por favor déjenos sus comentarios. Igualmente voy a dejar el chat abierto y me despido de todos ustedes, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, trader y actualmente analista de mercado de capitales del Distrito Financiero. No, te agradezco a ti, Sergio, por tu participación y me alegra que te haya gustado, pues efectivamente el webinar, que haya sido información bastante útil no solamente para ti, sino para todos nuestros asistentes. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes deseándoles una feliz noche y nos veremos en los webinars que vamos a estar realizando en estas semanas. Igualmente, si no se quieren perder la programación, ingresen a www.eldfx.com. De hecho, se los vamos a dar rápidamente. Simplemente a través de nuestra página, en la parte de webinars, ustedes van a poder ver los webinars que tenemos en la semana. Entonces, si se quieren suscribir, digamos, estuvimos viendo efectivamente trading con velas japonesas. El miércoles tendremos un webinar de cómo gestionar el riesgo a la hora de operar, es decir, mañana a las 2 de la tarde en Nueva York. Luego tendremos ese mismo día un curso gratuito de análisis fundamental con el equipo de Equity. Y luego tenemos sistema de trading segunda parte. Por si ustedes no se perdieron la primera parte, no se preocupen que el webinar está disponible para todos ustedes. Pero en este webinar ya vamos a hablar de una segunda parte de cómo vamos a formar efectivamente ese sistema de trading. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche y por supuesto que felices trades para todos.